Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los que estamos aquí. Damos gracias al Señor que nos concede un día más poder estar compartiendo su palabra en este lugar. Bendecimos la vida de todos aquellos que nos vean por el Facebook, por YouTube. Damos gracias a Dios por el recurso que nos permite para poder hacerlo. Antes de comenzar esta enseñanza, yo le voy a pedir que me acompañe. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar y le voy a pedir que me acompañe con sus ojos cerrados. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, bendito Padre, por este tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que somos pecadores, que constantemente fallamos, constantemente nos equivocamos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, nuestras fallas. Quita, Señor, todo obstáculo. Quita, Señor, todo impedimento, toda distracción, Señor, que hay en este lugar. Y a todas partes a donde llegue este mensaje, Señor. Te pedimos que se abran los cielos, Señor, sobre esta palabra, sobre este tiempo. Y que tus ángeles preciosos, Señor, acampen alrededor, Señor, de nosotros. Toma el control, Espíritu Santo, de este lugar, de mi vida. Yo te ruego que pongas un carbón encendido en mis labios y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable en esta tarde. Glorifícate, Señor. Glorifícate, bendito Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Yo te ruego, Señor, con todo mi corazón, que nos bendigas, nos des guía y dirección, Señor, por medio de esta palabra. Que seas tú, Señor, el que nos hable en esta tarde. Y también, Señor, tomamos autoridad, Señor, sobre la asignación que nos has dado. Abrimos los cielos sobre este lugar y te pedimos, Señor, que quites en el nombre de Jesús, Padre, todo trabajo de hechicería, toda brujería, satanismo, toda adoración a la muerte, todo ocultismo, Señor, todo lo que no venga de parte de ti, Señor, que esté en contra de tu obra, Padre, lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Limpiamos, Señor, esta casa, este lugar, y abrimos los cielos, Padre, para que tú seas glorificado, exaltado, y que tu palabra, Señor, sea predicada con libertad, Señor, en este lugar. A ti la gloria y la honra, Señor, por esta casa, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Antes de comenzar esta enseñanza, solamente quiero dar una pequeña introducción. Pueden tomar asiento los que estamos aquí. Hemos estado hablando días pasados de temas importantes, temas que verdaderamente son decisivos en la fe de un cristiano. Y hemos estado hablando palabra de la cual el Señor ha estado poniendo en nuestros corazones, que es inevitable no poder compartirla en estos tiempos. El día de hoy la iglesia debe de saber en dónde está parada, la iglesia debe de saber qué lugar y qué posición tiene, qué lugar, qué posición le ha otorgado el Señor. Y el día de hoy es tiempo de que nosotros nos levantemos como iglesia de Jesucristo. No hablo de esta iglesia solamente, Amor y Restauración. Hablo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que está en todo el mundo. El día de hoy el Señor está hablando una palabra fuerte. El día de hoy está tratando de que su pueblo escuche la enseñanza y tome consejo, tome en cuenta al Señor. Y es por lo mismo que el día de hoy yo le pido al Señor que abra nuestro entendimiento y que abra nuestros sentidos espirituales para que nosotros el día de hoy podamos entender lo que es esta enseñanza y también las enseñanzas que hemos estado hablando. El día de hoy la prédica tiene un título que se llama El tiempo de la siega. El tiempo de la siega, con ese siega, que significa recoger los frutos sembrados,
los granos, sobre todo los cereales. Entonces no es tiempo de otra cosa más que el tiempo de la siega del Señor. Es tiempo de recoger la cosecha, de recoger lo que el Señor, lo que le pertenece al Señor, lo que el Señor ha estado sembrando en el transcurso de todo este tiempo. Yo le voy a pedir que me acompañe, por favor. Vamos a hacer lectura a uno de los evangelios, Lucas, el evangelio de Lucas, capítulo 8, en los primeros versículos, desde el versículo número 4. Lucas 8, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte, cayó junto al camino y fue hollada, fue pisada, dice, y las aves del cielo la comieron. 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. 11 dice: esta es pues la parábola. Dice: la semilla es la palabra de Dios. 14: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Y por último dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Podemos darnos cuenta que el Señor aquí está hablando de una manera fuerte, pero también está enseñando. Es una enseñanza que viene en el sentido hacia la iglesia entendida. Yo quiero hacer una pequeña pausa. Cuando el Señor está enseñando esta parábola, le dice a los discípulos: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Yo aquí reflexionaba un poco en este versículo, en el versículo número 10, y pareciera como si el Señor estuviera haciendo alguna diferencia entre los discípulos y la gente del mundo. Les dice: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. ¿Por qué? Dice: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y yo me hago una pregunta el día de hoy, y yo digo, el propósito de la prédica de nuestro Señor Jesucristo era alcanzar los más que se pudieran para que fueran a salvación. Pero este versículo pareciera como si fuera todo lo contrario. Pero debemos de poder entenderlo y recibirlo con la enseñanza correcta. Dice: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios.
está diciendo, ustedes que ya han pagado el precio, ustedes que han estado conmigo, ustedes que están en el proceso, ustedes que están cambiando, dice, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. O sea, la parábola, el Señor la hablaba para todos, pero solamente los que tenían proceso, los que tenían entendimiento, podían comprenderla. Amén. Decía, hablando estas cosas, decía a gran voz, o sea que el Señor estaba predicando y de repente hacía una pausa y decía, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué significa eso? Ok, los que tengan entendimiento, pongan atención. Los que tengan entendimiento es para ustedes. Esta palabra es para ustedes y podemos comprender al 100%. Por eso yo oro al Señor y le pido que traiga entendimiento, que abra nuestros sentidos espirituales para que nosotros podamos entender la palabra. El Señor no hace distinción. Claro que no hace acepción de personas, pero sí tiene un grupo de personas que tampoco los puede comparar con la gente que no tiene proceso, con la gente que no ha dejado ciertas áreas de su vida, con la gente que no ha el día de hoy dejado que Dios trabaje en su carácter. Una vez que el Señor ha avanzado en este proceso con los discípulos, no nos puede regresar otra vez al mismo entendimiento de la gente que va empezando. Lo que pasa que el Señor, al dar estas parábolas que con revelación, ¿a quién? A los que tienen proceso, a los que verdaderamente han transcurrido y han estudiado, han permanecido con el Señor. Yo escribí algo, dice, los misterios, bendiciones, promesas, secretos, son para los que han pagado el proceso de la fe, el proceso de la fidelidad y han estado en unidad. El día de hoy nos podemos dar cuenta que en este mundo hay demasiadas religiones, muchísimas denominaciones, y cada una puede predicar la palabra con su propio sentido y con un entendimiento. Por eso el día de hoy los hijos de Dios son los creyentes. Los hijos de Dios son las personas espirituales, la gente que entenderá esta palabra, estas parábolas, al igual que a los discípulos, será gente de proceso, será gente que estuvo con el Señor en lo espiritual, en lo íntimo, no solamente en las iglesias, alabanza espiritual para Dios, una vida que tenga integridad espiritual. El Señor fue claro cuando Él vino al mundo. Él inmediatamente, uno de los ministerios o de los propósitos por los que el Señor vino fue a desenmascarar la religión que en ese entonces se vivía en el pueblo. El Señor había dejado una ley por medio de Moisés, la cual para ese entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ya estaba toda descompuesta. La gente hacía cosas que a Dios no le agradaban, y aún los fariseos, saduceos, de manera. Y cuando nuestro Señor Jesucristo viene al mundo, Él inmediatamente confronta a los religiosos, a la gente, a los sacerdotes, a la gente que era más apegada al templo. Los confronta ¿con qué? Los confronta con su verdad y con su realidad. La gente que el día de hoy nosotros podemos ver que es gente de proceso, hermano, no es gente que nosotros no podemos el día de hoy entender por qué el Señor en algunas ocasiones hacía acepción de personas. Estamos dándonos cuenta que no hacía acepción de personas, estamos dándonos cuenta que le hablaba a un grupo específico de sus seguidores. En este caso era a los discípulos. Pero el Señor estaba haciendo referencia que los hijos de Dios, los que verdaderamente entendieran esta parábola, serían ellos solamente. ¿Por qué? Porque dice, no le voy a dar toda la enseñanza, la revelación, los secretos, no se los voy a dar a la gente que no tiene proceso y entendimiento. ¿Por qué? Porque entonces estarían pisoteando las perlas del Evangelio.
Estarían dándole esas piedras a los cerdos y no sería justo. ¿Por qué? Porque entonces habría mucha más pérdida de la que el día de hoy podemos ver. ¿Por qué? Porque si la gente no se esfuerza por adquirir el entendimiento y tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, obviamente es porque no tiene la capacidad para poder discernir, para poder acercarse, y cuando se le da la enseñanza, el secreto, la sabiduría, sin tener proceso, se pierde. En vez de ser bendición, sería maldición. Por eso el Señor les decía: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que ¿qué? Dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Yo meditaba mucho en este versículo, en este tema, pero sobre todo en este versículo, y yo decía: Señor, parece como si tú estuvieras haciendo acepción de personas, como si tuvieras unos preferidos, como si tuvieras algunos que solamente son tus escogidos. Pero la palabra de Dios dice que el Señor no hace acepción de personas. Entonces, ¿cuáles son los que los que viendo no verán? Todos aquellos que no tienen el proceso, todos aquellos que no han desarrollado los sentidos espirituales en su vida. Y avanzan. Las personas que no han desarrollado los sentidos espirituales en su vida, hermano, son esas personas que se han conducido de una manera hipócrita en las iglesias. Son aquellas personas que solamente han estado yendo a las iglesias por apariencia, y son aquellas personas que han estado siguiendo una religión, siguiendo protocolos religiosos, siguiendo dogmas, siguiendo estatutos, siguiendo mandatos de hombres, no de Dios. Esas son las personas hipócritas, los aparentes, los falsos, los convenencieros y los interesados. Esos son los que escucharán la palabra y no la entenderán. ¿Por qué? Porque solamente vienen por una motivación: para que el Señor me bendiga, para que los cristianos me ayuden, para que la gente sepa que yo tengo necesidad y me ayude. No. Amén. El día de hoy debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero, sabiendo que el que bendice es nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor. Tenemos en las iglesias mucha gente con motivaciones distintas al que al Señor le interesa. Tenemos en las iglesias mucha gente que ha venido con otros propósitos, por ser bendecidos, por cambiar su vida, porque se le ayude, pero nunca esa gente tendrá la revelación y el entendimiento de las perlas del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ok, que esas personas también serán las que no van a ser escogidas, también serán las que se van a perder, también serán las que estarán desechadas. ¿Por quién? ¿Por el Señor? No, por su propia manera de vivir. Porque evangelio han escuchado, palabra tienen, pero en su corazón no han querido hacer los cambios, en su mente no han querido hacer los cambios. Y el día de hoy ya no podemos seguir predicando sobre prosperidad, no podemos seguir predicando sobre otras cosas que al Señor no le interesan. En su momento es bueno tocar temas, ¿verdad? Por ahí se me cuestionaba y se me hacían algunas preguntas, que por qué no enseñábamos a la gente a vestir bien, por qué no le enseñábamos a la gente de una manera decorosa, vestirse de una manera decorosa. Y me decía la persona: entonces ustedes el día de hoy están enseñando a la iglesia a cómo vivir en la iglesia, a cómo convivir entre ustedes, pero no están enseñando a la gente a entrar al reino de Dios. Eso era lo que se me cuestionaba y lo que se me preguntaba, se me decía. Y es difícil, hermano, poder explicar un tema tan vasto cuando tienes tantas cosas que hablar. Yo le explicaba a esta persona y yo le decía: son temas menos importantes. Lo que aquí se trabaja en esta iglesia es que la gente camine y se conduzca con integridad espiritual. La vestimenta y la manera de hablar, el espíritu les va redarguyendo en el caminar, en el proceso del cristiano. O sea, esta persona hacía un énfasis
en cuestionarme o en decirme, ustedes deben de enseñar a la gente cómo vestirse, ponerse velo, no sé qué otras doctrinas traiga esta persona, pero nos cuestionaba y nos decía, tienen que enseñar a la gente a vestirse bien, la tienen que preparar para entrar al reino de Dios. Yo digo, ¿y entonces lo que hemos estado haciendo qué es? Desde afuera los toros se ven bien bonitos. Pero son cosas con las que el día de hoy tenemos que estar lidiando. Mire, si hay algo que yo he entendido, es que verdaderamente el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, está cerca. Amén. Está por venir el Señor. Y el Señor no va a llevar a nadie que no se haya esforzado. No va a llevar a nadie que no haya pagado el precio. No va a llevar a nadie que verdaderamente se haya encontrado con su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin defecto. Gente santa, el Señor vendrá por gente santa, no vendrá por gente que vista bien. No vendrá por gente que se conduzca en las iglesias de una manera correcta e intachable ante los ojos de los hombres. El Señor pesa los corazones y los espíritus, dice la palabra. Yo te hago una pregunta el día de hoy. El tema trata de la ciega del Señor. Yo te hago una pregunta. En realidad el día de hoy tú te puedes considerar, te puedes evaluar. Yo te hago esta pregunta. ¿Eres trigo o eres cizaña? El pastor también nos lo hablaba y yo quiero retomar eso porque también lo siento fuerte en mi corazón. El día de hoy somos trigo, somos cizaña. Porque las iglesias llenas el día de hoy, pues no es algo de lo que nosotros podamos jactarnos, la verdad. Somos una iglesia pequeña, pero aún también se mueven las iglesias pequeñas. Amén. ¿Somos trigo o somos cizaña? Debemos del día de hoy de pesar por qué venimos a la iglesia, cuáles son nuestras intenciones, cuál es verdaderamente el propósito de acercarnos a un lugar de estos. Habrá que el día de hoy reconsiderar nuestras motivaciones para venir a la iglesia. Le digo una cosa, de verdad a mí no me interesa mucho quedarme sin gente. No me interesa mucho que no venga nadie, de verdad. ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que entonces no eran de nosotros. El día de hoy el Señor nos ha puesto en este lugar y yo lo tengo bien claro. El propósito por el cual el Señor nos puso en este lugar. Y ese propósito es prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto que le ame. No gente próspera. No gente que camine, que hable bien ante los ojos de los hombres. Sino gente espiritual, gente que ame a Dios. Amén. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí en Puruándiro. Ir a alcanzar a la persona, traerla, capacitarla, entrenarla y después que esa persona haya sufrido una transformación de su carácter, que se haya encontrado con el Señor Jesucristo, después enviarla como hicieron con nosotros. Dice la palabra de Dios, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Entonces cuando dice esta palabra, muchos son llamados y pocos son escogidos, yo me pongo a pensar y digo, ok, si la iglesia en la que nosotros estamos somos 20 y son muchos, ¿cuántos serán los pocos? Si estamos hablando de una iglesia donde se congregan 2000, son muchos, ese es el total, muchos, pero entonces ¿cuántos son los pocos? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22:14. Tenemos el día de hoy que considerar nuestra vida. Tenemos que considerar nuestra relación con el Señor. Si verdaderamente estamos jugando a ser cristianos. Si verdaderamente estamos jugando a ser hijos de Dios. O si verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Por qué hablo esta palabra, hermano? Porque ya no hay tiempo el día de hoy de estar predicando de otras cosas. No hay tiempo de estar predicando de la prosperidad. No hay tiempo de estar
muchas de ellas desviadas con otro sentido, perdiendo el tiempo. El día de hoy, la venida del Señor está cerca. Y mi pregunta como ministro, como pastor es, ¿verdaderamente estuve trabajando en hacer que la gente se encontrara con Cristo? ¿O estuve predicando con otras motivaciones, con otra intención? ¿Estuve predicando temas sin interés solamente para atraer gente? Estuvimos predicando temas para reunir gente y tener la iglesia llena, pero ¿cuántas de esas personas que están en la iglesia verdaderamente han vuelto a nacer de nuevo? También viene una pregunta para mí. ¿Verdaderamente hemos estado haciendo el trabajo que el Señor nos puso a hacer? ¿O solamente estamos cubriendo el requisito? ¿Estamos siendo relleno ahí el puruándiro? Dice la palabra de Dios: entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es una palabra que ha hecho mucha rema en estos últimos días en mi corazón. ¿Por qué? Porque si fuera posible engañar a los escogidos, entonces ¿qué les espera a los que no son escogidos? Amén. Serán llevados como un avión sin motor, por los vientos, como un barco sin timón. Serán llevados de un lado para otro. Serán confundidos, serán engañados. De tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 23. Y yo me quedo pensando, yo digo, Señor, verdaderamente estaremos haciendo bien el trabajo y estaremos levantando a ese pueblo escogido que tú vienes a buscar. Pero le digo una cosa, muchas de las veces no solamente es la responsabilidad del ministro, sino a veces la gente también no quiere caminar. Yo no sé, hermano, el día de hoy, si con estas palabras, si con todo lo que se ha estado predicando, si con todo lo que sabemos, toda la enseñanza que hemos adquirido en el transcurso de nuestros años, no hemos entendido el propósito de Dios para nuestras vidas, no hemos entendido el propósito del Evangelio. Yo digo, Señor, ayúdanos. Mire, no es que yo, de verdad, no es que yo esté cargado, no es que yo esté preocupado porque no estoy haciendo bien mi trabajo. Obviamente es algo en lo que nosotros tratamos de ocuparnos todo el tiempo, porque a eso se nos puso verdaderamente a predicar, a enseñar, a llevar a la gente a los pies de Cristo. Para eso se nos puso. Pero le digo una cosa, yo hago una analogía el día de hoy. Y yo digo, si es falta de capacidad mía, está bien, lo acepto, soy humano. Si es falta de gracia, Señor, dámela. Si es falta de favor, Señor, dámelo. Pero volteo yo a los tiempos de nuestro Señor Jesucristo y digo, al mismo Señor despreciaron. Al dueño de todo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Él mismo lo despreciaron. No escucharon sus palabras, porque nadie es profeta en su propia tierra. Por eso nos mandaron a Puruándiro. Pero el día de hoy yo comento esto, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que, hermano, la salvación es personal. Nosotros predicamos y hablamos y enseñamos lo que nosotros de parte de Dios traemos en nuestro corazón, pero ¿qué creen? Que yo con esta prédica no le voy a asegurar su salvación. Yo con esta enseñanza, con todo lo que hemos estado haciendo aquí, yo no le puedo asegurar su salvación. ¿Sabe por qué? Porque la salvación se la va a asegurar el Señor a usted mismo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es por obras, dice la palabra de Dios, para que nadie se gloríe. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le digo una cosa, el día de hoy yo volteo a ver a las iglesias, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, de todo el mundo. Y veo que
estamos ajenos en otras cosas, en la prosperidad material, en que queremos ser mejores, queremos estar bien. Ministros, muchas de las veces estamos desviados, predicando otras cosas que no tienen sentido, que no llevan a la salvación, debatiendo entre temas muy complicados, debatiendo entre temas que no llevan a ningún lado más que a traer división entre su iglesia, a traer división entre los miembros. Miren, escuchaba una prédica y decía el ministro, uno sale y predica la palabra y enseña y trata de hacer lo que está en sus manos. El ministro hablaba así, decía, yo trato de hacer lo que esté en mis manos para que la gente reciba a nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero qué triste es que en vez de cuidarnos del enemigo, en vez de cuidarnos del diablo, de las acechanzas del diablo hacia nuestras vidas, nuestra familia, el ministerio, tengamos que cuidarnos de los propios cristianos. Amén. Dice la palabra de Dios, entre ustedes se muerden. Y es triste, hermano, que entre nosotros mismos nos hacemos pedazos. Ya no es ni siquiera entre la gente de otra religión, por así llamarlo, no, entre nosotros mismos, hablando del evangelio. ¿Por qué? Porque los ministros hemos estado perdiendo el tiempo en temas que no edifican, en temas que no salvan, en temas que no hacen que la gente crezca, en temas que la gente está recibiendo en la carne y no en su espíritu. ¿Por qué? ¿Será que el ministro no está en el espíritu entonces? Porque si no hay avivamiento es porque no ha habido un avivamiento todavía en el corazón del ministro. Si no hay una iglesia de oración es porque el ministro no ora. Si no hay una iglesia de alabanza es porque el ministro no alaba. Dice la palabra de Dios, entonces si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Hermano, la mayoría de la gente que se congrega el día de hoy en las iglesias es gente que de una manera llegó a la iglesia porque tuvo la dicha, el privilegio, el favor de Dios de recibir algún milagro, alguna sanidad. Le digo una cosa, eso solamente el Señor lo utilizó como un pretexto para llamar su atención y atraerlo a sus caminos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se presenten estos falsos cristos y estos falsos profetas, entonces, hermano, esta gente será la primera que correrá detrás de ellos. ¿Sabe por qué? Porque venía a la iglesia con ganas de ver milagros, prodigios, señales, pero no con ganas de encontrarse con Cristo, no con ganas de cambiar su carácter, no con ganas de ser verdadera gente espiritual. Espiritual, no espiritista, Amén. Que son cosas muy distintas. Cuando digo espiritual estoy hablando de gente que ama la palabra de Dios, que disfruta estar en oración, que adora, que escucha la palabra del Señor, que atiende el llamado. Entonces, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Por eso dice la palabra de Dios, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Amén. Nosotros no andamos ni nos debemos de mover por lo que nosotros vemos, por los milagros que suceden, por la gente que se convierte, por la gente que el ministro hace resucitar. No, andamos por fe, por lo que no vemos. Dice, si fuere posible aún a los escogidos engañar. ¿Qué significa esto? Que cuando el Señor venga, no vendrá por este tipo de gente. ¿Sabe por qué? Porque ya no va a estar. Cuando el Señor venga en su segunda venida, Él ya no va a tener que lidiar con escoger entre el trigo y la cizaña. ¿Me explico? Amén. Él ya no va a escoger. ¿Por qué? Porque la cizaña solita se cortará. La cizaña solita se atará en otros rebaños.
La cizaña se apartará antes de que venga el Señor. ¿Por qué? Por estos falsos cristos y estos falsos profetas. Porque cuando llegó el tiempo de la capacitación, de la enseñanza, del aprendizaje, nunca estuvieron dispuestos a sentarse a escuchar al Señor. Sino al contrario, siempre querían figurar, siempre querían participar, siempre querían ser parte ¿de qué? De las grandezas, de los prodigios, de los milagros, de los dones. Pero no querían ser parte de los discípulos, de los que aprendían, de los que se sentaban, de los que esperaban con paciencia. No, tenían las cosas rápido. El Espíritu es el fruto de la comunión y la garantía de ser escogido. ¿Me explico? El Espíritu es el fruto de la comunión y la garantía de ser escogido. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que verdaderamente viene a buscar a Dios será una persona que pasará tiempo en oración, tiempo leyendo, escudriñando la palabra. Ese tiempo el Señor lo tomará en cuenta, hermano. Amén. En el libro de Hechos vemos a un hombre que se llama Cornelio, que ve una visión, ve a un ángel del cielo que se le manifiesta y le dice: Cornelio, ¿tus qué? Tus oraciones, tus limosnas, tus ayudas, tus ofrendas, tus semillas. Dice, han subido al cielo, han sido recordadas. No está diciendo, Cornelio, toda la gente que has reunido aquí ha sido visto por Dios. No. Amén. O sea, lo visitó el ángel. ¿Por qué? Porque este hombre, dice la palabra de Dios, que oraba, que ayunaba. Está increíble, hermano, porque él ni cristiano era. Él no era cristiano de los que se reunían en las iglesias, no. Él había creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? Él había creído en nuestro Señor Jesucristo y ahí apartado en donde Él estaba, sin que nadie más lo supiera, sin hacerlo público. ¿Qué cree? La gente se daba cuenta por su manera de ser. La gente se daba cuenta por quien verdaderamente Él era, por lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios moraba en Él. Y esos son los que son escogidos. El escogido soportará la persecución. En estos últimos días, los demás que no son escogidos no la soportarán. Voy a explicarlo. Cuando el escogido verdaderamente ha tenido una convicción en su corazón, en su interior, y dice, es que esto es real, es que esto no es una religión, es que esto es poder de Dios, es que el día de hoy he conocido al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué creen? Ese es un escogido. Cuando llega el tiempo de la tribulación, el tiempo de la lucha, el tiempo de la prueba, el tiempo de la persecución, esta persona permanecerá si es necesario hasta la muerte, pero nunca negará su creencia, nunca negará a Cristo, nunca negará lo que Él ha sentido. Habrá mucha, como a los discípulos, habrá mucha gente que querrá quitarte del camino, querrá matarte, querrá hacer muchas cosas contigo. Aunque a los discípulos los apresaban, ellos no dejaban de alabar a Dios. Ellos seguían haciendo cánticos en la cárcel. Los ángeles venían, abrían las puertas. Había terremotos que sacudían los cimientos de la cárcel. ¿Por qué? Porque aún los métodos humanos no los podían detener. Sí, amén. Y al final, aunque ellos murieron también, el propósito de Dios se cumplió. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque eran escogidos. Porque verdaderamente eran trigo y no cizaña. Pero le digo una cosa, el título del día de hoy es este es el tiempo de la siega. ¿Qué es lo que el Señor recogerá? Verdaderamente cuando venga el Señor encontrará fe en nosotros y levantará el trigo, o encontrará entre las iglesias también cizaña. Porque dice la palabra de Dios, no la cortes. No sea que cortes también el trigo juntamente con la cizaña.
Hay que esperarnos al tiempo de la siega. Y entonces la separaremos, la amarraremos en manojos y la echaremos al fuego. ¿Sabe qué significa eso? Que ellos ya corrieron con los falsos profetas y los falsos cristos. ¿Por qué? Porque su fin es ese. El fuego de la condenación por haber desechado la palabra de Dios, por no haber querido aceptar las enseñanzas y haber hecho los cambios necesarios. Yo le voy a pedir que me acompañe, por favor. Vamos ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Versículo número 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? El 8 dice: él entonces dijo: mirad que no seáis ¿qué? Engañados. Mirad que no seáis engañados. O sea, el Señor está diciendo: observa bien, ponte atento, vela. Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de disensiones, no os alarméis, porque es necesario que esas cosas acontezcan. Mire, está diciendo el Señor: antes de que yo venga a la tierra, primero va a haber tribulación, primero va a haber prueba, primero va a haber persecución. Eso es primero. Y te digo una cosa, dice el Señor: es necesario para saber quién es trigo y quién es cizaña. Amén. Y cuando oigáis de guerras y de disensiones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. 10. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Y habrá terror en grandes señales del cielo y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Escuche bien, ponga atención. Y antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿Sabe qué significa eso? Que entonces ahí todo lo que hemos estado hablando, que hemos dicho: yo no dejaré al Señor como Pedro, ¿verdad? No, Señor, aunque tenga que morir contigo, yo no te abandonaré. Y cuando vio que lo apresaron, fue el primero que corrió. Dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. El 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. O sea que los que verdaderamente son trigo, los que verdaderamente son hijos de Dios, los que verdaderamente son personas que se han vuelto a los caminos del Señor, que han nacido de nuevo, estas personas estarán dispuestas, sin violencia, hermanos, estarán dispuestas y disponibles ¿a qué? A que sean tomados, echados a la cárcel, llevados ante el presidente, ante el gobernador, ¿para que qué? Para que la gente que te está llevando diga: este es un mentiroso, anda diciendo esto, anda diciendo lo otro. Le hago una pregunta: ¿por qué crimen crucificaron a Jesús? Pues nada más porque no callaba.
¿Y qué cree? Que los hijos de Dios, esa es una de las pruebas también que vienen en estos tiempos. Que los verdaderos hijos de Dios no callarán. Amén. Los verdaderos hijos de Dios hablarán hasta el final. Aunque los agarren, los apresen, los lleven con el gobernante, con el presidente, con quien nos tengan que llevar, ¿qué cree? Es propósito de Dios para que les des testimonio a ellos. Amén. 13. Y esto será ocasión para dar testimonio, dice la palabra. Que te agarren y te lleven con el gobernante, que te lleven preso, que te golpeen, que te azoten. ¿Qué cree? Todo eso es testimonio para la gloria de Dios. Miren, yo creo que cuando ese tiempo acontezca, cuando ese tiempo llegue a nuestros días, los que lleguen a estar en esa situación, hermano, cuando los estén azotando, cuando los estén golpeando, cuando los metan a la cárcel, cuando verdaderamente ellos estén cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, yo creo, hermano, que para los que vivamos, y es que nos toca, yo creo que sí, va a ser un privilegio, hermano, estar ahí. Amén. Mire, la palabra de Dios en Corintios dice que seremos sacados de entre lo más vil y despreciable de este mundo para humillar a sabios y ricos. O sea, que a muchos de los que el Señor nos trajo a sus caminos, merecíamos estar en la cárcel. Merecíamos estar muertos, merecíamos muchas otras cosas. Dijo el Señor, ahorita no, hijo, ahorita no es tiempo. Fortalécete, nace de nuevo, afirma verdaderamente tus creencias y tus convicciones en la palabra de Dios, porque ¿qué crees? Que llegará el tiempo de la tribulación, el tiempo de la persecución. Ahí entonces sí necesito que estés en la cárcel. Dice, pero ya no vas a estar por un crimen. Ya no vas a estar por algo mal que hiciste. Vas a estar porque es necesario que estés. 14. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Está diciendo, cuando tú seas preso, cuando te agarren, mira, que ni siquiera entre en tu cabeza. Híjole, ¿qué le voy a decir? Si me dicen que si niego a mi Cristo y que me van a soltar, híjole, lo niego. No, dice, ni siquiera pienses en lo que vas a hablar cuando te estén cuestionando. No pienses en defenderte, dice, porque en ese momento yo pondré mis palabras en tu boca. Yo te diré qué es lo que tienes que hablar. Dice, porque yo os daré palabras y sabiduría. Escuche bien, no solamente hablarás, sino será sabiduría de Dios. Dice, yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir. ¿Me explico? Ni contradecir todos los que se opongan. Mire, el profeta Jeremías decía, me quise resistir. Ya no quería hablar, ¿por qué? Porque siempre que hablaba había un azote, siempre que hablaba había calabozo, siempre que hablaba había cárcel. Y me propuse ya no hablar, ahora sí ya no voy a hablar. Dice, pero no pude. Me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, había un fuego dentro de mí. Y no me pude resistir. ¿Sabe qué significa eso? Que el Señor era propósito del Señor, que Jeremías estuviera en todas esas circunstancias. ¿Qué cree? Cuando llegó en aquel entonces el tiempo de la invasión, Nabucodonosor, que llegaron a sitiar la ciudad, cuando ellos la quemaron y todo, inmediatamente dijeron, vayan y busquen a Jeremías y déjenlo libre. ¿Sería falso profeta? No. Era una persona que, el hermano, hablaba lo que el Señor quería que hablara y todo lo que habló se cumplió. Amén. Tenía anhelos como usted y como yo, sí, quería casarse, quería familia y el Señor no se lo permitió. Le digo una cosa, la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Si el Señor el día de hoy está hablando esta palabra es para que nos afirmemos, para que el día de hoy nosotros entendamos que todo este tiempo es un tiempo de capacitación. ¿En qué? En lo espiritual. Es un tiempo en el que nosotros verdaderamente debemos de reconsiderar si somos trigo o somos cizaña.
Si alabamos, si levantamos las manos y alabamos porque los demás lo hacen o porque tú quieres hacerlo para tu Dios. Si adoramos, si verdaderamente lo hacemos por protocolo o lo hacemos porque tenemos la necesidad de entrar en la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Es importante que el día de hoy sepamos saber distinguir en nuestra propia vida si somos trigo o somos cizaña. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros somos cizaña y no hemos todavía nacido de nuevo, seremos agarrados por el Señor, seremos atados y seremos llevados al fuego. Cuando llegue el tiempo de la tribulación, de la prueba, cuando llegue el tiempo de la persecución, ¿qué creen? Correremos. Bueno, esperamos en el Señor que nosotros no, ¿verdad? Estamos hablando de los de la cizaña. No aguantarán, huirán, tendrán miedo. ¿Por qué? Porque no hay algo en sus corazones y en su espíritu que les diga, aguanta, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque nunca establecieron ese vínculo de relación con el Señor. Será cizaña. Será cizaña. Dice la palabra de Dios, retrocedo un poco, dice, y cuando oigas de guerras y de disensiones, sediciones, ¿sabe qué significa eso? La palabra sedición es lo que se ve el día de hoy en todas las presidencias, en todo el gobierno. Mire, el diccionario dice que la palabra sedición es el alzamiento colectivo y violento contra un poder establecido. ¿Sabe qué significa eso? Que el día de hoy estamos viviendo esos tiempos. Estaba yo viendo en las noticias, un policía de Estados Unidos, de la ciudad de Minneapolis, bajó a un hombre afroamericano de un vehículo sin haber hecho nada, y por sus problemas de racismo que tenía el oficial, lo mató ahí afuera en la acera. Le puso la rodilla en su cuello hasta que lo mató. Eso acaba de suceder ahora apenas la semana pasada. ¿Qué cree? La gente alrededor, artistas, vecinos, familiares, gente que se enteró por las redes sociales, cree tener la razón para levantarse de una manera violenta en contra del gobierno. ¿Por qué? Porque a los oficiales que estaban en ese acto, eran 4 oficiales, los agarraron y los despidieron. Y la gente pedía que se les linchara. Está pidiendo que se le linche. Está pidiendo que tenga cárcel y cadena perpetua. ¿Qué creen? Eso es esto. Aunque tengan motivos, no estoy justificando al policía ni mucho menos, no. Hizo una barbaridad que va a tener que pagar por ella. Pero el día de hoy lo que yo le quiero decir es que los tiempos que estamos viviendo son estos, los que está hablando la Biblia. En esta ocasión el motivo fue la muerte de un afroamericano. Se está levantando la gente en contra del racismo. ¿Por qué? Porque creen tener la razón, y el motivo en contra de las autoridades. No es así. Es sedición. Dice el diccionario, es un alzamiento colectivo y violento en contra del poder establecido. Entonces el día de hoy podemos darnos cuenta que en las cabeceras, en las presidencias, en los lugares gubernamentales, todos se manifiestan. ¿En qué? En sedición. Se manifiestan los homosexuales, quieren sus derechos, quieren igualdad. Se manifiestan las mujeres, nada menos hace poco aquí en Morelia se manifestaron todas las mujeres. Le digo una cosa, pasó lo mismo, pintando las casas, los carros que pasaban ahí, quebrando cristales, aventando botellas. Es sedición. Le digo una cosa, todos se manifiestan, y los hijos de Dios
encerrados en las iglesias. Bueno, el día de hoy encerrados en sus casas. ¿Haciendo qué? Facebook, YouTube, Netflix, jugando videojuegos. Y es ahora cuando los hijos de Dios se deben de manifestar. El gobierno da permiso para que se manifieste y tengan libertad de expresión. ¿Quién? Todos, menos los hijos de Dios. Sí, amén. O sea, vas a regresar a las iglesias, vas a regresar con muchas condiciones. ¿Sí me explico? Sí. ¿Le estoy diciendo que nos vamos a levantar en armas? No. Tenemos que ser entendidos. ¿Por qué? Porque hoy es tiempo, aunque haya consecuencias, entiéndalo, aunque haya consecuencias, si en su corazón está manifestarse de una manera, hermano, de predicar el evangelio, de ir a evangelizar, de ir y anunciar, de ir y enseñar. Si el fuego viene de parte de Dios, ¿qué cree? Lo tenemos que hacer. Por ahí han estado mandando entre los grupos algunas métodos, protocolos para regresar a las iglesias, que uno tiene que poner los tapetes, que tiene que desinfectar a las personas ahí de los pies, que el gel antibacterial, que el cubrebocas, o sea, hay protocolo para las iglesias. O sea, un tercio de las personas de la iglesia van a asistir solamente con una distancia de 2-3 metros a la redonda. No tenemos ningún problema en hacerlo, pero le digo una cosa, se nos está el día de hoy condicionando solamente a las iglesias, en el mercado, ¿qué? En el transporte público, ¿qué? ¿Me explico? O sea, no es estar en contra de la instrucción de gobierno porque seríamos rebeldes. Es entender los tiempos y levantarnos en contra del diablo. ¿Cómo? Orando, ayunando, intercediendo, clamando a Dios para que todo esto se caiga en el nombre de Cristo. No para que cese, para que se caiga, para que la gente caiga a la venda de los ojos de la gente de la iglesia y que verdaderamente se encuentre con Cristo, porque esto no va a parar. Estoy hablando de todo lo que habla Lucas, lo que habla Mateo 24. Esto no va a parar, esto va a seguir. Pero ¿qué cree? Que aunque siga avanzando, los que sí van a menguar son los hijos de Dios. ¿Por qué? Por las condiciones de la iglesia. Vas a regresar solamente un tercio. No pueden ir las personas adultas. No puedes asistir con niños. Entonces es mejor no regresar. ¿Me explico? Amén. Entonces es mejor no regresar. ¿Por qué? Porque el trabajo nosotros como ministros lo estamos haciendo incompleto. Le tienes que tomar la temperatura a la gente de entrada. ¿Para que si la persona tiene calentura o está enfermo o tiene algún malestar, regresar a su casa? No, Señor, el Señor no vino a los justos, no vino a los sanos, ¿vino a quién? A los enfermos. Vino a los enfermos, también a los enfermos de la pandemia, también a los del coronavirus, también a los de SIDA, a los de cáncer, a los de lupus, a los ciegos, a los paralíticos. ¿Me explico? Esas no son condiciones para el pueblo de Dios. No son condiciones para los hijos de Dios. No me estoy rebelando, quiero que entiendan, no me estoy rebelando en contra de la institución gubernamental, no, me estoy rebelando en contra de las condiciones del diablo que tiene cegado a nuestros gobernantes. Vamos a hacer lo más que se pueda hacer. ¿Para qué? Para que todos asistan. Amén. Pero primero nos tenemos que levantar en lo espiritual. Sí, Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 11: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido. ¿Por qué? Por gracia. Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No ha sido por mérito, no ha sido por el dinero que tiene, no ha sido por las obras que ha hecho, no ha sido por tanta gente a quien ha ayudado, no, es por gracia. Mire, el día de hoy yo estoy aquí ocupando un lugar que para mi ver no lo merezco, pero estoy aquí por el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Porque muerte merecíamos, cárcel merecíamos. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia tampoco. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Fíjese qué tremendo.
Aquí el apóstol Pablo está hablando y está dando un consejo y dice, mira, tienes que el día de hoy permanecer. Si tú permaneces el día de hoy, serás un remanente, un escogido de Dios. Dice, ¿qué crees? Mismo Israel, es esto lo que buscaba. ¿Qué? Es ser escogido. Ser escogido. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Sabe qué significa eso? Está tremendo, usted no está entendiendo nada, hermano. El Señor está diciendo el día de hoy, yo mismo cegué, yo mismo puse estupor, yo mismo el día de hoy estoy trayendo distracción y venda en los ojos de las personas para que no entiendan. ¿Por qué? Porque no son dignos, porque no han pagado el precio, porque no se han esforzado, porque van a la iglesia con otra motivación, pero no van a encontrarse conmigo, no van a alabarme a mí, no van a adorarme a mí, no van a escuchar mi palabra, y si la escuchan no la atienden. Lo voy a repetir, dice Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Y después hace esta pregunta, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Por eso el día de hoy, hermano, es importantísimo que usted se dé cuenta si es trigo o es cizaña, si es escogido o es desechado. ¿Por qué? Porque la salvación es personal. Yo no le puedo garantizar su salvación. Yo no le puedo garantizar el día de hoy que usted sea escogido de Dios. ¿Sabe quién se lo va a garantizar? La presencia del Espíritu Santo en la intimidad. Ni siquiera en las obras, en lo mucho que ayuda, en lo mucho que predica, en los muchos demonios que saca. No, es gracia de Dios. Dios le dio el espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Está tremendo, hermano. Aún si fuere posible, los escogidos, hermano, serán llevados, aun si fuere posible. Por eso el día de hoy yo le motivo a que nos levantemos verdaderamente en el Espíritu. ¿Sabe para qué? Para que el Espíritu tenga, o nosotros tengamos un encuentro con el Espíritu Santo. Que verdaderamente nosotros le busquemos de todo nuestro corazón. Y que en esa intimidad en la que nosotros vivimos a diario, en las mañanas, en las madrugadas, en las tardes, a la hora que usted lo busque, usted tenga la revelación de parte de Dios. Y no que esté buscando que el ministro, el pastor le diga, tú eres salvo por gracia. No, Señor, eso se lo dice el Espíritu Santo a su corazón. Uno como ministro lo dice por fe. Pero le digo una cosa, el día de hoy el ministro tendrá mucha fe, pero la iglesia, es tiempo de que la iglesia establezca el día de hoy lo primordial para su vida. ¿Quiere venir a la iglesia a alabar, a adorar, a brincar, a saltar, a escuchar la prédica, o quiere venir a encontrarse con el Señor? Si vamos a regresar con las condiciones que acabo de mencionar, es mejor no regresar, porque no tiene caso. Si vamos a regresar en esas condiciones y con el pueblo sin entendimiento que no quiere cambiar, mejor no regresemos. Mire, gracias a la tecnología avanzamos el día de hoy y llegamos a más gente en lo que estábamos haciendo aquí. ¿Me explico? Sí, amén. Dios le dijo al rey Saúl, me he escogido uno mejor que tú. Cuide su lugar. Cuide su lugar, no vaya a ser que seamos desechados y que alguien mejor que nosotros lo ocupe. Amén. Híjole, está fuerte. Mateo, por favor, yo creo que con esto termino. Capítulo 23. Padre Santo, ayúdanos, Señor, abre los cielos, abre nuestro entendimiento. Ten misericordia, bendito Dios, de todo tu pueblo. Mateo 23, 13. Te voy a dar lectura. Espero que el Señor nos ayude y nos dé el favor que se necesita con esta palabra.
Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso es para los pastores y los ministros. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Va para los ministros, para los servidores, para la gente que sirve en las iglesias. ¿Sabe qué significa esto? Que se estaban aprovechando de la necesidad de la gente. Se iban, pecaban con ellos y después, como conocían la palabra de Dios, venían y se limpiaban y hacían sus largas oraciones. Dice el Señor, no seas hipócrita. Por eso llevaréis mayor condenación. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un seguidor, un creyente, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Híjole. Ay de vosotros, guía de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, le están dando más importancia a lo material y al dinero que al lugar santísimo. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. O sea, ya se habían cambiado los papeles, ahora importaba más lo natural, la ofrenda, que lo santo. 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, están diciendo, no, yo puedo diezmar todo lo que tengo, yo soy un cumplidor de la ley, yo ofrendo, yo diezmo mis ganancias, diezmo mi tiempo, hago mis oraciones, o sea, muy rectos. ¿Me explico? Pero entonces se les olvidó la misericordia, se les olvidó la justicia y se les olvidó la fe. Dice, todo esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. O sea que ustedes están enseñando a que la gente conviva entre las iglesias, entre ellos, pero no les están enseñando a que entren al reino de Dios. No, pues entonces vendemos piñas, hermano. ¿Sí me explico? ¿Se me cuestionó, pues? Yo digo, entonces lo que estamos haciendo, ¿qué es? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pura apariencia, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. La gente importante,
presidentes, los profetas antiguos. Así que dais testimonio contra vosotros mismos. Perdón, dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Ustedes también son iguales. Nos está diciendo la palabra, todos somos iguales. ¿Cómo? Igual que nuestros padres. Y 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escapáis de la condenación del infierno? Hermano, está muy fuerte la palabra, sí, pero no la dije yo, son palabras de Jesús. Amén. El día de hoy lo estamos recordando, ¿sabe para qué? Para que caiga verdaderamente toda hipocresía. Mire, y no es una palabra para que usted se sienta ofendido de mi parte, es una palabra para que el diablo cese con las mentiras en la mente de la iglesia. Sí, Señor. ¿Sabe cuál es la mentira? Que la gente en la iglesia perdiendo el tiempo, dizque alabando, dizque adorando, dizque escuchando la palabra, y cree que es justa. Y el diablo dice, asístate, no pasa nada, ahí estás bien. Todos los días, domingos, miércoles, jueves, cada vez que haya servicio, ahí estás bien, sentadito, no pasa nada. ¿Sabe qué? Ya eres más de allá que de acá. Dice el Señor, llegará el tiempo de la siega y voy a recoger primero la cizaña, la voy a atar en manojos y la voy a aventar al fuego para después recoger el trigo. Yo te hago una pregunta, ¿seremos cuando venga el Señor, seremos trigo o seremos cizaña? ¿Seremos esa semilla que se quedó en el camino, la que cayó entre los pedregales? ¿Seremos la que creció entre los espinos? ¿O seremos la que está en buena tierra? Cuando digo buena tierra no estoy hablando de esta iglesia. Estoy hablando de la palabra de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si viniera un ángel y te hablare otro evangelio, no porque haya otro. ¿Sí me explico? Dice, si viniera un ángel y os anunciare otro evangelio que el que nosotros estamos hablando, anatema sea. Por eso es importantísimo conocer la palabra de Dios, pero más que conocimiento textual, más que conocimiento de la Biblia, se necesita gente espiritual. ¿Sabe por qué? Y con esto termino. ¿Sabe por qué? Porque la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Y en estos tiempos finales, en estos tiempos tan difíciles, hermanos, lo que se necesita es espíritu. ¿Sabe por qué? Porque llegarán falsos maestros y falsos cristos. No va a venir cualquier persona, va a venir gente con poder, va a venir gente del diablo haciendo milagros, prodigios, señales. Y la gente que verdaderamente no tiene el Espíritu Santo no sabrá distinguir si es de Dios o no es de Dios. Y va a decir, oh, gloria a Dios, el hermano lleva tanta gente resucitada, tanta gente que se ha levantado de la silla de ruedas. Y sabe una cosa, es un ministro del diablo, haciendo milagros en los púlpitos y ocupando el lugar fraudulentamente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor venga, no creo que encuentre cizaña firme, fuerte. Él nada más la va a agarrar, la va a atar y la va a aventar. ¿Sabe qué significa eso para mí, a mi corazón? Que esa cizaña solita se cortó y solita se echó al fuego. ¿Por qué? Por falta de espíritu. Hermano, yo le exhorto el día de hoy a que cada uno de nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón en estos días. Que busquemos a Dios, hermano, sin ningún protocolo religioso. Que derramemos nuestro corazón. Que verdaderamente pongamos en nuestra vida como primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Que pongamos el día de hoy en nuestro corazón, en el trono donde debe de estar nuestro Señor Jesucristo. Que dejemos todo protocolo religioso. Que dejemos el día de hoy de hacer las cosas como se nos han enseñado por las tradiciones. Y que comencemos a volcar nuestro corazón al Señor. ¿Para qué? Para tener un encuentro espiritual verdaderamente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque eso es la garantía de que tú serás salvo.
No que el ministro venga y te diga, tú serás salvo, eso no le compete al ministro. Mi trabajo es enseñar, mi trabajo es hablar, pero el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es redarguir, es convencer. ¿Usted cree que ahí en la intimidad, orando, ayunando, buscando la presencia de Dios, el Espíritu Santo va a llegar y lo va a visitar a usted? Y no habrá nada en este mundo que pueda contrarrestar ese toque y esa llenura del Espíritu Santo. Por eso en la palabra de Dios dice que muchos serán entregados por sus propios padres, por sus hermanos, por sus amigos, por sus vecinos. ¿Qué cree? El que está siendo entregado va con gozo. Dice, me llevan a la cárcel, no soy un criminal. Si el hablar de Cristo fuera un delito, merezco condena de muerte. ¿Me explico? Y lo hace con gusto y lo hace con gozo. Amén. Amén. Yo espero que esta palabra haya llegado hasta su corazón. Es algo que yo busco y deseo con todo mi corazón en estos tiempos tan difíciles, en esta corriente tan fuerte. Hermano, el Señor viene pronto. De verdad, el Señor viene pronto. Y cuando el Señor venga, no vendrá por una iglesia menguada, no vendrá por la cizaña. Vendrá por los que tengan fe, vendrá por una iglesia santa, por una iglesia sin mancha, sin arrugas, sin defecto. Vendrá por una iglesia que le ame con todo su corazón, que ponga sobre todas las cosas materiales, personales, más que a su familia, a su Dios. Amén. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, dice la palabra. No podemos amar más nada en este mundo que a nuestro Señor. Debajo de nuestro Señor podemos amar lo que sea, pero en su lugar nada, porque es pecado. Que el Señor le bendiga. Agradezco a Dios que nos permite compartir esta palabra. Le pido con todo mi corazón al Padre que bendiga a todas las personas que ofrendan, que diezman, que les llene de mosto, de vino, ahí en sus hogares, que nada les haga falta, que multiplique el sustento en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida y agradecemos que se haya conectado con nosotros vía Facebook, YouTube, y damos gracias a los hermanos que nos acompañan el día de hoy aquí. Bendecimos su vida y agradecemos al Señor. Vaya con bien y que el Señor le bendiga.